¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenas tardes. Miren, el día de ayer estábamos viendo una entrevista que le hicieron a la señora Beatriz Paredes. Ella fue me parece, si no mal recuerdo, gobernadora de Tlaxcala. Ha sido senadora, fue presidenta del PRI. Y obviamente estaba haciendo un análisis del país, pero obviamente refiriéndose a cómo andan las cosas. Claro, no apegándose a la realidad. Y obviamente su análisis y su forma de expresarse, cómo vino hilvanando la situación, pues obviamente pues se ve de una manera muy inteligente. Y una compañera de las redes pues dice que es una señora muy inteligente. Y claro que sí, Beatriz Paredes es una mujer que tiene una oratoria excelente, y que tiene un análisis bastante pulcro, y lo puede acomodar, pues, o sea, porque es política de convicción. Y claro, yo no le niego que sea una señora inteligente, y no nada más ella, hay muchos priistas inteligentes. La desgracia es que a toro, no sé cómo dice el refrán, pero ya esto es a toro pasado, porque esa inteligencia la debió haber utilizado para poder oponerse al interior de su partido cuando eran gobiernos y evitar todas las barbaridades que se hicieron. Por ejemplo, se hubiera opuesto cuando Carlos Salinas de Gortari vendió todas las empresas del país, porque no me diga que esas ventas le beneficiaron al pueblo, no. Hubo en ese momento, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, claro que hubo una euforia económica, pero en el error de diciembre se cayó todo, porque era una economía agarrada con hilos, una economía de papel. Y la señora solapó con toda esa... podrá tener inteligencia, pero no tiene principios morales, mucho menos dignidad, ¿no? Se hubiera opuesto cuando Ernesto Zedillo Ponce de León le indilgó esa gran deuda, que está en el Fobaproa a todos los mexicanos. O sea, eso no debió ser. Esa es una gran injusticia, un acto inmoral. Entonces, no tiene calidad moral. O sea, podrá ser inteligente, pero no tiene calidad moral para poder opinar, la señora Beatriz Paredes. Y son hipócritas porque nadie, aunque digan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, se comprometió a resolver las cosas del país, a lo mejor lo entendieron de esa manera, pero lo que se comprometió a resolver lo está haciendo. Por ejemplo, los programas de adultos mayores ya son constitucional. Se comprometió a cero corrupción, lo está cumpliendo. Se comprometió a las becas y a voltear a ver a los campesinos y a todo el sector más desprotegido, lo está cumpliendo, ya lo cumplió. Obviamente que hay cosas todavía que no se pueden resolver de la noche a la mañana, ni mucho menos en un sexenio. Entonces, son cosas que sí necesitamos ir resolviendo. Sentó las bases de una democracia. Es decir, porque si se dan cuenta, este presidente toma en cuenta a la sociedad, toma en cuenta mucho la opinión de la gente, cosa que en otros sexenios no se hacía. O sea, incluso todavía tiene la cultura los panistas, que dicen que el pueblo no debe opinar. En eso de la consulta que quería hacer el presidente para la Guardia Nacional, decían que no tenía caso, cuando en realidad es el pueblo el que debe de opinar. O sea, en el pueblo recae
la inminente fuerza del poder y de las decisiones, porque al fin de cuentas al pueblo es al que le puedan afectar o le puedan beneficiar las decisiones que tome un gobierno. Entonces se pusieron los cimientos para una verdadera libertad de expresión. A ningún chayotero, a ningún periodista, a nadie se le ha tocado por lo que escribe. Se han excedido, claro que se han excedido, nos da coraje, claro que nos da coraje, pero el presidente ahí los deja. Eso no existía antes. Cualquier periodista que hablara se le censuraba. Algo que también ha cumplido, y eso no lo quiere ver la derecha, y eso también pasó en el sexenio de los priistas y panistas, y ahí no dijo nada la inteligente esta señora doña Beatriz, es que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se desaparecieron a cientos de luchadores sociales y se masacraron, y a otros se encarcelaron. Ahí no dijo nada. Hubieron masacres ordenadas desde el Estado, que hoy sí hay muertes de periodistas y lo lamentamos, pero por lo menos el gobierno federal no está inmiscuido en esas muertes. Antes sí. Pues acuérdense de Digna Ochoa, bueno, ¿para qué les digo? Mucha gente muerta por indicaciones del poder. Pues en ese caso está también Luis Donaldo Colosio y el papá de esta señora Claudia Ruiz Salinas. Ella en su interior tiene cierto resentimiento con los Salinas y por eso se hace llamar Ruiz Massieu, pero ella no es Ruiz Massieu, ella es Ruiz Salinas. Su padre se llamaba José Francisco Ruiz Massieu y su madre, no sé si es Adriana o no sé quién de ellas es, pero es una hermana de Carlos Salinas de Gortari. Entonces ella por lo tanto se llama Claudia Ruiz Salinas, pero es una señora que no tiene dignidad y quiere esconder su pasado o el pasado reciente cambiando un apellido, ¿no? O sea, y entonces todo esto yo le digo a esta compañerita que abra los ojos. O sea, pueden haber muchas gentes inteligentes. En el PAN hay muchos inteligentes. Lo que pasa es que esa inteligencia la utilizan para robar, no para servir. Pues ahí tienen a Cabeza de Vaca, que ahora está prófugo de la justicia. Y mire, tienen todos estos panistas y priistas, pero más los panistas, son corruptos, son hipócritas, son lengua larga y son cobardes, porque fanfarronean cuando tienen chance de hacerlo, porque saben que el gobierno es prudente. Porque si Cabeza de Vaca se hubiera puesto a blindarse en el Palacio de Gobierno ahí en Tamaulipas cuando el desafuero, y si en ese momento el gobierno de la República hubiera estado representado por el carnicero Felipe de Calderón, el de Michoacán, pues van y lo sacan, no importándole las muertes que pudieran costar. Ese gobierno fue prudente, sabíamos que el tiempo tenía que llegar. Y hoy, pues se peló. O sea, no está. Entonces, y todavía los panistas dicen que es un perseguido político. Miren nada más la desvergüenza, miren nada más la hipocresía. Entonces, yo no sé todavía aquellos que le hacen el caldo gordo al pan. Camaradas, revisen esa situación. Bueno, cambiando de tema. Están pasando muchos casos con eso de los, ¿cómo se llaman estos? Hackeros que se metieron a la página de la Sedena, en donde están saliendo información que ya tenía la Sedena, que los grupos de huachicoleros están amenazando de muerte o ya habían amenazado de muerte al presidente. Y yo creo que es un poco mucha confianza del presidente, que debería de tener un cuerpo de seguridad más sofisticado. Digo, lo que se ve es que no anda o no trae un gran grupo de escoltas, pero no sabemos, pero
Yo confío en el ejército y en la marina, pero sí debería tener más precaución el gobierno. Yo les puedo decir algo, sin temor a equivocarme. Si mataron a su misma gente, estos del PRI mataron a Colosio y mataron a Ruiz Massieu, el PAN es más perverso todavía. Mataron a Maquillo también, porque lo mataron. O sea, pues eso me acuerdo también que mataron a un amigo diputado cuando Óscar Espinosa Villarreal, a Luis Sánchez Aguilar, venía de Cuernavaca, venía de Guerrero, y se mató en la carretera Guerrero-Cuernavaca, Acapulco-Cuernavaca. Ahí se le atravesó una camioneta, según un camioncillo. Entonces, no duden que el PAN esté atrás de todas estas cosas. Vicente Fox, Felipe Calderón, todos estos hipócritas estarían muy felices si al presidente le pasara algo. Y yo les puedo asegurar que ellos están atrás de esto. Pero no se les va a hacer. Y nosotros vamos a seguir adelante. Esperemos que el próximo presidente, el que sustituya a Andrés Manuel, sea hombre, sea mujer, tenga un poquito más, ¿cómo les podré decir? Andrés Manuel es muy inteligente, tan inteligente que es que los está combatiendo con guante blanco. Yo espero que el próximo sea un poco más echado con las venas y que le pique más un poco el coraje, porque yo sí quisiera que se investigara a Vicente Fox, que se investigara a Felipe Calderón, que se investigara a tantos grupos de poder, como por ejemplo Roberto Madrazo, Silvano Aureoles, el propio Cabeza Vaca, que lo traigan de donde está, porque sí hay indicios de que han sido ladrones. Entonces, camaradas, no podemos permitir, no podemos estar pensando que son unas blancas palomas. Y al enemigo, yo creo que hay que aniquilarlo. A la derecha hay que aniquilarlo, al PAN hay que aniquilarlo en las urnas. Eso nos toca a nosotros. Hay que hacerlo. Jamás el PAN, si no revisen la plataforma política, económica y social del PAN, revisen sus documentos básicos de su plataforma como partido. El PAN no es proclive a hacer reformas sociales. El PAN es elitista. El PAN ve al trabajador como un instrumento de producción, más no como un ser humano. Son racistas y son machistas incluso. Los panistas son, la verdad, la peor lacra de la sociedad. Cuídense, que el Señor los bendiga. Suscríbanse a este canal. El canal se llama Perianza. Hasta la vista. Les mando un saludo. Que tengan un feliz domingo. Sale, cuídense.